El resto os podéis ir acercando y entregando por orden de número el libro, porque son capaces de hablar y dibujar. Bueno, de hecho hablarán poco porque está aquí Gregorio, entonces no hay ningún problema. Entre Gregorio y yo podríamos hacer un programa de 24 horas y solo pararíamos pues para las necesidades básicas. Básicas. Bueno. Pues nada, Gregorio, vamos a empezar así, sin más dilación, Así no. que si no nos amanece. ¿Cómo nació este proyecto? Bueno, nació por necesidad. Estábamos con un proyecto anterior que en el último momento se echaron atrás y hacía falta presentar cuanto antes un proyecto y buscándolos, buscando inspiración, vi un documental que me dio la idea, así sencillamente. Fue el making of. Sí, tenéis mucha fe en que vuestro número os vaya a identificar, pero convendría que en la parte de atrás del número pusierais o dijerais el nombre, solo por si las pérdidas. Muy bien, ves, un hombre precavido, aquí se nota la profesionalidad. Pues lo dicho, seguimos. Claro, o comienzo de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, cuidado. Ahí, dale. Digamos que fue un poco por necesidad, es decir, estábamos con un proyecto anterior preparándolo, en la editorial parece que lo querían y tal, y en el último momento se echaron atrás en ese proyecto. Entonces, claro, había que sustituirlo por otro rápidamente, propusimos varias cosas que ya teníamos preparadas y o no contestaban o se hacían un poco los locos. Entonces, bueno, con esa necesidad yo estaba un poco buscando una idea, porque lo que sí nos dijeron es cómo querían ese proyecto. Nos dijeron un proyecto de un tema poco conocido o desconocido totalmente, que es lo más fácil del mundo para encontrar. Entonces, yo me puse... Deja mucho espacio libre. Sí, yo me puse a la tarea y, bueno, estaba un día viendo un documental, concretamente el making of de un documental de animales, porque me interesa saber cómo se hacen esos documentales. Me gusta ver los documentales, pero más me intriga cómo los han podido rodar y cómo se han metido con la cámara hasta los dientes del tigre. Pero bueno, y viendo ese making of, vi cómo estaban preparando para grabar a un tigre de Siberia. Y en ese momento que estaba preparando las cosas, el camarógrafo dijo: ve, aquí tengo esto, mira, esto para comer estos días, y aquí tengo una bengala para evitar que me coma el tigre. Entonces, de repente me dio una chispa y digo: jo, y un tigre que se puede atacar a documentalistas y naturalistas, estas cosas, y hacer una cosa así de terror, podría ser interesante. ¿Habrá ocurrido? Y eso no lo sabía. Entonces, inmediatamente fui a internet, me puse a indagar ataques de tigres de Siberia y tal. Encontré varios, ha habido varios, y sobre todo había uno en 1997 que fue bastante terrible, porque el tigre, es un tigre herido por un cazador que fue a por él directamente, lo atrapó y luego se fue a por más gente y mató a varias personas, ¿no? Entonces eso fue, digamos, el germen de la historia, e inmediatamente preparé una página, cogí haciendo Photoshop una cabeza de un tigre por un lado y se me ocurrió un título, Feroz, el primero que se me ocurrió, lo puse también en idioma udege, que es de la zona y tal, para quedar más chulo, pero no se entendía, era algo así, raro. Preparé así muy bonito con un tigre, un paisaje helado de nieve y tal, y se me ocurrió una frase que es la que se ha mantenido, es decir, cuando la naturaleza se enfurece, nadie está a salvo. Y lo envié, ese mismo día envié a la editorial, solo una página, como si fuese un póster, y dijo: esto nos gusta, desarrolla. Y bueno, hasta aquí. Y fui desarrollando y fuimos haciendo. Ese fue el comienzo. Bueno, y Alex, ¿cómo te lo vendió? Porque te quiero decir que él lo podía vender, pero tú, que lo de dibujar tigres, porque yo me imagino que para un dibujante esto de vamos a dibujar muchos árboles y tigres, bueno, no sé, te puede molar mucho o no. No, era complicado. Veníamos de todo lo contrario, además. Veníamos de vergüenza y olvido, que es todo soldaditos, muchos soldados, y batallas y ciudades. Pues es justo todo lo contrario, ¿no? Porque aquí era todo blanco, todo sin gente, deshabitado, y había que buscar un poco esa sensación, además, ¿no? Entonces, iba a ser un trabajo complicadete, o sea, no iba a ser un trabajo fácil, pero bueno,
es verdad que el thriller se vendía solo, ¿no? Venía potente. Y bueno, al final entras, ¿no? Y luego también venía a hacer uniformes rayaditos, ¿no? Sí, y un sí. tigre no es más que rayas. Tenía el entrenamiento hecho. Bueno, luego te preguntaré a ti, que estás ahora ahí muy tranquilo. concentrado y no eso, porque de tu parte también tendremos mucho que decir. Pero, Miedo me das. no creas. No, bueno. Bueno, hay una cosa que a mí me llama la atención y es que la historia... bueno, esto fue en el año 2019. Sí, bueno, ¿no? pusimos la fecha 2019. De hecho, como sabíamos que se iba a publicar en 2020, 2021, estuve pensando ponerlo 2021. Y hubiese sido un error, porque por medio han pasado un montón de cosas, entre ellos el COVID, que lo ha cambiado todo. Entonces, bueno, puse 2019, afortunadamente, y luego ha pasado el COVID. Aunque se nombra una cosa, hay un tema que sale en el libro, que es la crisis con Ucrania, ahora se ha agravado, pero ya existía. Sí, vamos, lo de la crisis, lo de hacer malos a los rusos y a los chinos, te ha quedado aniquilado. O sea, Sí, pero a ver, vale, que sí, que no lo sabíamos que iba a pasar. Pero bueno. Bien, pero que justo rusos y chinos además, ¿no? Que esto es un poquito el este. Y bueno, hay una parte muy ecologista en esta obra, ¿no? Yo creo que quizá se nos olvida que el cambio climático, al único al que está beneficiando es a Rusia, que tiene zonas que no servían, que estaban congeladas y que ahora empiezan a ser habitables por primera vez en siglos, ¿no? Bueno, eso no lo sé. Lo que sí, a ver, investigando sobre el tema, porque claro, una vez que decidí hacer esta historia me puse a documentarme. Yo no tenía ni idea de lo que pasaba allí. Es decir, yo ahí cuento cosas como si supiese la leche, pero yo hasta estudiar el tema no sabía nada de esto. No sabía que se está deforestando mucho más que en el Amazonas. No sabía todo el tema de los incendios. Los incendios además suceden porque se hace ahora las cosas de una manera que no se hacía antes. Quería haber metido una cosa que había antes porque me gustaba mucho, pero no cabía, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en que se queda uno atrancado entre las ramas, porque bueno, ahora las máquinas cortan el árbol, le quitan las ramas y se llevan el tronco, que es lo que quieren, y las ramas esas van quedando por ahí. Antes, cuando la explotación forestal era más, sostenible y cortaban a hacha y esas cosas, todas esas ramas las aprovechaban y de hecho hacían un serrín y con ese serrín fabricaban vodka, y hay un vodka que se llama vodka de serrín, que era de esa zona. Quería haber metido el vodka de serrín, pero ya me quedaba como demasiado metido con calzador. Pero sí que marcaba la diferencia de cómo se está explotando ahora, cómo se explotaba antes con menos medios y evidentemente de una forma más sostenible al tener menos medios. Guardaban esas máquinas, los harvester, y se cepillan un bosque en 2 días. O sea, no cortan el árbol, lo pasan así, como si fuese un palillo, y venga, por otro, y a por otro, y a por otro. Entonces, bueno, eso. Muy bien. Hay una cosa que de tu relación con Glénat, que es tu editorial, vuestra editorial en este caso en Francia para esta obra, que vosotros le vendéis los derechos mundiales, derechos de todo tipo, o vendéis solo una parte de los derechos cuando... A ver, yo hasta ahora, como siempre, pero no solamente de ahora, sino en los años 80 también, me reservaba siempre los derechos del euskera, eso siempre. Y en porque ya me hicieron una jugada con otra cosa, no querían cederme los derechos en castellano, pero sí les exigí en contrato de que la edición en castellano la hiciese Red Ediciones. Pero aún así me parece poco porque, claro, es que al final no tienes, por lo menos en tu territorio, no tienes del todo el control. Entonces, bueno, ahora yo voy cada vez más ambicioso, voy diciendo, no, a ver, todo, ya no solo el castellano, es la península ibérica, por lo menos es para nosotros, incluido Portugal. Vamos un poco así. Ahora, bueno, paso a paso. Esto implica que tu editor tiene
una labor editorial en la obra y un control, es decir, no le dais la obra terminada, sino que él va supervisando la creación, me imagino, ¿no? Sí, participa. En principio no tenemos ni grandes problemas ni grandes cambios. A veces pide cosas que las discutes con él, se razonan, te las acepta. Otras veces, bueno, que no parecen tan así, pues bueno, se acepta al contrario. Tampoco ha intervenido mucho. Hay un par de cositas en las que ha intervenido, pero tampoco demasiado. Me imagino que incluso habrá servido de ayuda. Sí. No. Es vuestro primer lector externo, ¿no? Sí, a ver, no es una cosa para echar balones fuera, ¿no? Sino simplemente que hace una labor, la labor del editor. Eso ocurre, ¿no? Hacer la labor de editor y va comentándote cosas desde el punto de vista, es el primer lector, y la primera crítica viene de él. Entonces, vale, en principio ya te digo, apenas hemos tenido, ha habido algunas cositas, otras que yo no estaba del todo de acuerdo, se han metido y me suscribo de que no se deberían haber metido, pero bueno, es igual. Al final la obra es esa, y la obra esa, si yo he aceptado meterlas, se ha aceptado y lo asumo totalmente, y otras que eran verdaderos aciertos y los he metido y son aciertos. O sea que... Esto a nivel de guión, a nivel de dibujo, Alex, ¿cómo...? ¿Ha habido elementos de corrección? Yo me acuerdo de un amigo mío al que le corregía, le decía que los hombros que los hacía mal, que tenía que ponerlo no sé cómo, y tuvieron una pugilística ahí casi con el tema de los hombros. No, yo la verdad es que en ese tema no se han metido los pies grandes en el primer álbum. Por el primer álbum sí, porque le dije que eran vascos. ¿Tienes algún problema? No lo dices, pero vamos, en principio somos así. Pero no, en general a no ser que sería algo muy concreto, ¿no? Que tenía que ver con el guión, no hemos tenido correcciones directas así muy grandes, ¿no? de dibujo. Me imagino que como el color va al final es más complicado que de repente tengas que cambiar esto, pero sí que habrá un control editorial sobre lo que es la parte... Más o menos le vamos entregando cada 10 páginas. Vais de 10 en 10. Sí, más o menos las entregas de 10 en 10 y él dice si ve algo, pues este fuego un poco más de chicha, pero cosas muy mínimas. Luego sí que tiene varios colores que no se pueden tocar, pues, que no le gustan. No le gustan a pero él, ya lo sabemos. Sabemos cuáles son y los evito. Algunas se los meto, que esta se la cuelo. Pero normalmente intento evitar. No, ha tenido pocas cosas y, por ejemplo, una que pidió hacerla, que se metió y que luego yo pedí que se quitase, que era la viñeta del tigre saliendo de la nieve, que cantaba rompía todo el suspense, él quería que... Y yo le dije, no, eso va fuera, y al final admitió que fuese fuera. Hay pequeñas discusiones de esas, pero en general a Alex poco se le puede decir. Las cosas como son. Y a Garlock, pues sí, porque mete unos colores que sobre todo los rositas esos que no le gustan nada, pues... No, hay unos lilas que... Los lilas... Me comentó en el primer álbum antes, y ya desde entonces ya eso eliminado. De la rosca de colores aparto un tercio y... Yo creo que hay un trauma con los colores mecánicos, que el lila era un color que se tenía que usar mucho por cojones cuando no había más que los 3 colores de mecánicos ahí que tenías que mezclar, y entonces les ha quedado ahí el trauma. Es como el Hulk, ¿no? Con los canzoncillos morados. Esto es un poco como... me dice que es un color muy italiano. Es que luego ellos también tienen su rollo francés y ahí a veces dice que ese color es muy italiano. Bueno, precisamente, esta es la segunda colaboración que hacéis aquí. El trío que estáis aquí en la mesa hoy. Esto de colaborar, la primera vez uno puede alegar ignorancia, luego ya si repite es que la primera vez funcionó bien y además estaba a gusto, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Ha cambiado alguna cosa en vuestra forma de trabajar? ¿Hay más confianza? ¿Le podéis vacilar un poquito más al jefe? ¿Cómo va esto? Bueno, para empezar no soy el jefe, eso vamos a dejarlo. Y luego, yo creo que nos compenetramos muy bien, o sea, es decir, sabemos muy bien lo que puede hacer cada uno, y hay una cosa que intentamos hacer los tres, es hacer lo mejor posible cada una de nuestras partes para que quede lo mejor posible. Eso sobre todo. Entonces,
funciona solo, no hay que hacer más. Y luego, bueno, sí, como nos conocemos del anterior, bueno, pues yo cuando escribo el guión, yo sé lo que le estoy pidiendo y sé lo que va a hacer. Bueno, no sé lo que va a hacer, siempre me sorprende por arriba, pero yo le pido el máximo y da más. Y con Garlock pasa lo mismo, o sea, nos ha sorprendido porque había, sobre todo a mí, la parte final, que es lo último que he visto, me ha dejado impresionado, que siempre quería un poco esa línea, pero me ha dicho, no, es que hay que darle variedad a todo el álbum, tienes razón, pero la parte final, que yo quería un tema, ha ido enfriándolo todo para dar, funciona mejor en el tema dramático del clima y demás. Entonces, bueno. Bueno, es evidente, tú llevas toda una vida ahí escribiendo, por lo tanto, que crezcas como guionista, mantenerse ya es el punto, ¿no? Pero ellos sí que son sus primeras obras y me imagino que les ves crecer un poquito en cada página, ¿no? Un poquito, no mucho. O sea, hay un salto cualitativo de Vergüenza de Olvido que está muy bien, a esto. Y hay un salto cualitativo también porque la historia también respira más y eso permite a que Alex pueda desarrollarse más, porque el de Vergüenza de Olvido estaba pensado para 3 álbumes, hubo que reducirlo a 2, se quitaron algunas cosas, pero todo no se podía quitar. Entonces, la única solución era constreñir todo en las páginas quedaban mucho más abigarradas para poder contarlo todo, y eso siempre va en detrimento del dibujante, que lo ha hecho de maravilla, pero al haber tanta información no se ve. Entonces el poder abrir, el poder ir todo más fluido y bueno, meter un ritmo mucho más rápido y todo esto funciona mucho mejor para el dibujante, que encima con el tiempo lo que ha ido cogiendo sobre todo es mucha soltura. Esa soltura ha venido muy bien para ese ritmo rápido que se pide. Pero sigue haciendo 1000 rayitas. Yo pensaba que algún día se iba a rendir, iba a empezar a meter ahí pincelada y ala, venga, pero nada. Bueno, eso... Es simplemente para llenar un poco el guión, a ver si que aflojo un poco. Sí, no hay texto, nada. Bueno, precisamente una de las cosas, ahora vamos un poquito con todos, pero una de las cosas que yo me imagino que precisamente hace que los equipos creativos funcionen es cuando el guión te da pie a ti a poder aportar tu parte narrativa del dibujo, la parte de la narración gráfica, que tiene que ver mucho con eso, con los ritmos, con el tempo de eso, ¿no? Tú, Gregorio, guionizas por página, ¿no? Sí. Y consideras la página una unidad narrativa, que es lo típico del TVO francés frente a otro tipo de TVOs, ¿no? Sí, bueno, el tema francés actual, porque si ves el franco-belga, veías cosas que cambiaba de secuencia a media página y tal, cuando eran de 4 calles. Claro. Sí, de 4 calles. Ahora, normalmente, para mí, una página es una unidad narrativa, e incluso, a ver... Tengo también secuencias ambientales que pueden durar 3, 4, 5. Me gusta que las secuencias acaben además siempre en página impar. Lo de la página impar porque es la página que queda a la derecha y que luego das la vuelta. Y también si va a haber un golpe de efecto, una sorpresa, que quede en página par, es decir, que des la vuelta a la página y lo veas, ¿no? Que no le estés viendo las 2 páginas abiertas porque te quita un poco la sorpresa. Entonces eso me lleva a tener que medir muy bien cómo van pasando las cosas, ¿no? Y luego, para que se puedan desarrollar creativamente y la narración, intento contar la acción que va en una página con el menor número de viñetas posibles. Es decir, busco esto, o sea, y a veces me salen 9, no puede ser. Busco de qué manera lo puedo contar de otra manera para que sean 7 o para que sean 8, para que luego Alex, que tiene que reinterpretar todo eso y dibujarlo, tenga espacio para añadir alguna cosa más si él quiere. A mí, os voy a decir que, te lo he oído decir antes, a mí me flipa que encima metas más viñetas, porque, claro, todo es trabajo. Y yo decía, estas páginas que parece que las tienes que dibujar en página estilo Príncipe Valiente, o sea, es decir, porque como todas esas viñetas ahí, con todo el detalle, es como... y metes más viñetas, ¿no? Sí, bueno, a veces no significa que le haga falta el guión, sino que
que narrativamente, o sea, gráficamente, creo que la animación a veces te pide un poquito más, ¿no? Sí. Te pide otras cosas para poder conseguir lo que Gregorio en este caso quiere decir, ¿no? En la página. Y evidentemente a veces nos pasa al revés igual, que igual ha escrito algo y yo lo he quitado y Gregorio no, a esto sí que no, porque por aquí no se entiende, ¿no? O sea, Sí. pero lo normal es que añada, ¿no? Pero Gregorio me deja siempre ese espacio un poco, O sea, si normalmente hace una media de 7 páginas, de 7 viñetas por página, lo hace por eso, porque cree que voy a meter alguna más y tenga ese espacio, ¿no? Para jugar. Bueno, pero es lo lógico. Cualquier colaboración se basa en que el producto final sea algo que hable de los dos autores o de los tres autores en este caso, porque luego hablaremos un poquito del color, que te estoy ahí dejando un poquito para el final, pero que sí que es una cosa que yo creo que los productos que funcionan son de un modo u otro en los que la suma de las partes es más que las partes por separado, ¿no? Y ahí está un poquito... Que es más una multiplicación de una suma. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar, si no, un poquito ahora que te he visto que acabas de terminar. Con todos los respetos a tus dos compañeros, probablemente el autor que más ha crecido de una obra a otra ha sido tú. No, pero esto es el color es una cosa que normalmente no valoramos mucho en una obra, salvo cuando está mal hecho, que eso todo el mundo lo ve y dice esto. Entonces, colores malos había muchísimos. Nosotros hemos crecido en la época de Bruguera, que el color lo ponía el de la imprenta, y lo ponía un poquito pues así, pues según le iba, es decir, que tampoco... Entonces, el color como herramienta narrativa, como complemento del dibujo, un color que no tape al dibujo, pero que le ayude a narrar, es muy importante. Y en esta obra yo creo que era fundamental. Si la iluminación, la ambientación es importante en muchos sitios, aquí, si no partías de la base de tener una gama cromática cerrada y meter ese filtro azulado, esa sensación de poca luz, pero aunque esté de día, ¿no? Yo creo que la obra no hubiera transmitido la sensación de estar ambientada donde tiene que estar, ¿no? Entonces, ahí era fundamental. Y a veces hay muchas escenas de interior, todas tienen que estar iluminadas de una determinada manera y que la página aún así tenga un equilibrio, porque hay cambios de escena en la página. Está diciendo tantas cosas que no voy a mirar, Entonces, ¿cómo afrontaste la obra? Ahí. En colores. Todo correcto. No, bien. Sí es verdad que los pequeños matices cuentan mucho. No, pues lo que dices, tantos blancos, no hay mucho cambio climático, hay un momento de tormenta, es prácticamente todo el cómic de día, entonces no había mucho juego y había que sacarlo poco a poco de donde se pudiese. Sí, es verdad que luego lo que hago es utilizar también color narrativo para poder romper lo que decías, ¿no? De poder narrar algo, entonces en vez de dar el color al dibujo de Alex, que también se lo doy, lo que intento es dárselo al guión directamente, para poder reforzar tanto dibujo como guión. Y así poder jugar más con el color. Sí, es muy importante porque ya te digo que hay veces que el color puede ser correcto desde un punto de vista formal, pero no contribuir a la sensación general es decir, uno ve un cielo y puede tener la tentación de rellenarlo, ¿no? Y precisamente a veces no rellenarlo es lo que suma más. Entonces no es eso, muchas veces también es no quedarte como en un segundo plano, que funcione bien la obra. En vez de intentar pues tú meter efectos y empezar a hacerte ahí 40.000 cosas, pues intentar que funcione bien como obra junto al color, o sea, al dibujo y al guión, en vez de intentar... Es eso, yo creo que el colorista tiene esa labor del tono emocional de la obra que muchas veces no existe, y entonces pues tienes que estar más pendiente de lo que hay detrás del color, que es el dibujo que te tiene que
que dar esa información, pero se hace más lento, más pesado de leer. Alguien en cambio nos ha comentado, ¿no? Que es un poco como la banda sonora, ¿no? Sí, sí, no. Un tío por ahí. ¿no? Sí. Y es verdad que es un poco lo que armoniza todo, Sí, ¿no? Y lo sí. que puede pegar reforzar un poco el dibujo, igual que en un susto en una película refuerzan con un papam. Pues el color puede hacer lo mismo, más o menos. Efectivamente. Pero bueno, el mismo hecho de que la sangre no sea de un rojo, sino que esté... ya te digo, me parece que son pequeños elementos que nos están diciendo mucho del conjunto. Y que a veces es eso. Parece que es no destacar tú, y esto lo contrario. Precisamente es lo que hace que la obra coja el tono que necesita. Luego suele ser presión con dibujantes como Alex, que ya es muy bueno, decir, hostia, no le puedo fastidiar la página. Entonces ahí solo anda en esa pelea y a ver si la voy a liar ahora. Yo le corrijo solo lo de documentación. Oye, que los Guardia Civil van de verde. Sí, el verde... Y yo digo, que es noche, está todo azul. Eso es, ya está. Ya empezamos a ver. Bueno, pues... Sigue coloreando. Vamos, Gregorio, vamos al turrón. Los personajes. Bueno, es una obra coral, con muchos personajes. Algunos incluso sobreviven. Sí. Pero no hagas spoiler. Yo no he dicho quién. Ah, ya, sí, vale. Sí, cuéntanos. Bueno, la protagonista entiendo yo que puede ser Sabine, ¿no? Es un poquito la que protagonista más porque digamos que hace mover todo lo que ocurre a través de ella. Sí. Por lo tanto, digamos que es la que hace girar la historia, ¿no? Sí, pero realmente a mí Nicolai y Costia me parecen que son el corazón de la historia. No sé cómo lo ves tú. Sí, a ver, bueno, a la hora de hacer cualquier guión, lo primero que se pregunta uno quién es el protagonista, porque saber quién es el que lleva la historia o de quién estás contando la historia. Y efectivamente, digamos, Sabine es la que tiene un objetivo, la que tenía un objetivo anterior que cuenta, su objetivo sigue siendo el mismo y intenta alcanzarlo. Lo que pasa es que a quienes afecta ese objetivo, quienes están viviendo esa situación, son otros personajes que lo viven de forma diferente, que son Nicolai y Costia. Lo viven de forma diferente, son padre e hijo de generaciones distintas y marco ahí un poco las diferencias que hay entre ellos de cómo lo ven. Entonces, con todos ellos, bueno, cada personaje tiene una cosa y con todos ellos intento conseguir un conjunto de la historia. Pero bueno, propiamente dicho como protagonista es Sabine, que es la que en análisis de guión diría ¿quién es el personaje? ¿Qué objetivo tiene? Y tal. Pues es el objetivo, la que tiene un objetivo es ella. Los otros lo sufren. Sí. Y tienes también un buen plantel de villanos, ¿no? Dos grupos, Sí. el chino y el ruso, ¿no? Sí. El Ovechkin, Ovechkin. es que eso es ya que me voy a pronunciarlo ya es complicado. Bueno, yo tampoco sé si se pronuncia así. Ah, bueno, entonces estamos ya ahí. Y Ovechkin y Boris, vamos a decir, ¿no? Y por una parte, y luego por otra parte Meng y bueno, Wu y Wei Min, ¿no? Que están ahí un poquito a su eso, rusos y chinos. ¿Qué te dijo el editor de meter a rusos y chinos? No, en su momento nada. Aparte que en ese momento cuando lo hicimos nadie se acordaba de que había un conflicto en Ucrania. Ahora todo el mundo lo sabe, pero en ese momento no. Y está desde 2014, desde la anexión de Crimea y demás, está el conflicto. No le pareció ni mal ni bien, o sea, le pareció interesante. Poco conocido, nada conocido. Eso era. Bueno. Sí. Yo creo que una buena historia necesita buenos villanos. Yo creo que las historias, los héroes valen tanto como su contrapartida. Cuéntame, ¿cuál es tu relación con tus villanos de esta historia? Bueno, a mí el tema del villano, malo, no me lo creo nunca. Es decir, hay personas malas, pero resulta que todas esas personas que sean malas, desde mi punto de vista, ellos seguro que no se consideran malos. Nadie se considera ni malo ni tonto, aunque el mundo está lleno de tontos, pero esa es la realidad. Entonces, claro, yo parto desde ahí. A mí el malo total no me lo creo.
Entonces, lo que intento es crear un antagonista, bueno, pues es un ser corrupto, desde muchos puntos de vista es malo, pero también me gusta humanizarlo, y entonces le das sus debilidades. La China es la más mala típicamente, pero le meto una hija que sigue a esta, ¿cómo se llama? La Thunman, la Greta Thunman, y que está todo el día con TikTok, es decir, son detalles que los humaniza, que los hace cercanos a ti aunque sean lejanos. Lo mismo ocurre con el capo de la mafia rusa, que encima pues lo he metido gay, siendo que precisamente Rusia no es un país amante de los gays, ¿no? Y lo meto ahí. Y encima le meto es que su pareja no solamente es que sea gay, sino que le gusta ser drag queen, por lo tanto llamar la atención, algo bastante complicado en aquel lugar, ¿no? Y entonces, bueno, eso me permite construir a personajes interesantes, diferentes, que ese personaje sea malo, pero que tenga, digamos, matices reconocibles humanos, me parece que lo hace más creíble. Sin duda, sin duda. Y bueno, al final también está Amba, ¿no? Ahí como el espíritu, bueno, el tigre, en principio el tigre herido es el símbolo. Esto me imagino que esto es investigación, ¿no? Sí, bueno, hay mucha investigación, aunque bueno, la idea, cuando surgió la idea, era eso, decir, bueno, a ver, un tigre atacando naturalistas, vale. Evidentemente, aquí vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de naturaleza, vamos a hablar de ecología o de medio ambiente y demás. Entonces, la idea del medio ambiente y de la defensa del medio ambiente estaba ahí. Entonces, era buscar la metáfora, ¿no? Es decir, el tigre es la metáfora, el tigre es la naturaleza que nos devuelve, ante nuestra agresión, nos devuelve sus zarpazos, que pueden ser inundaciones o cualquier cosa que estamos sufriendo ahora, calentamientos y todo ese tipo de cosas. Es la naturaleza que nos devuelve sus zarpazos. Aquí el tigre es la naturaleza. Lo que pasa es que también es un tigre, entonces vamos a hacer que actúe como un tigre dentro de un thriller, pues como puede ser un tiburón dentro de una película de tiburones, ¿no? Es así. Sí, porque de hecho la obra es un thriller de terror, digamos, ¿no? Es una obra en la que todos los personajes están siendo amenazados a la vez por esa fuerza desatada en la naturaleza. Sí, ¿no? Eso es, la naturaleza no distingue entre buenos y malos, aunque a veces parece que sí, porque solo se lleva a los buenos o a los menos culpables, porque precisamente todas estas desgracias de inundaciones y más no pasan en los barrios ricos y esas cosas, normalmente pasan en donde hay favelas y ese tipo de cosas. Pero bueno, en este caso, es decir, la frase que dije al principio, cuando la naturaleza se enfurece nadie está a salvo, o sea, va por todos. Sí, esto me recuerda un poquito al chiste de las pelis de terror, dice, sale un negro y gordo, Dios, estoy jodido, ¿no? Sí. Que sí que es verdad que el terror no, que sí, que el mal no, pero no sé por qué siempre salva a los héroes al final, ¿no? A los protagonistas, o al menos a algunos de ellos, a los que son irrenunciables, ¿no? Sí. Aquí también hay una pequeña historia de redención, está todo, es decir, yo intento también meter cosas que puedan ser emocionalmente, que funcionen, ¿no? Es decir, está el tema de la redención, está el tema de ser cómplice, no cómplice convencido, pero sí cómplice por desidia o por no atreverte a enfrentarte a las cosas, ¿no? De eso somos cómplices todos, en muchas cosas, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, bueno, pues lo expongo ahí, o sea, y que lo juzgue el que quiera. Bueno, pues volviendo un poquito al dibujo, Alex, ¿de qué manera ha cambiado un poquito tu aproximación al dibujo de la anterior a esta obra? Son dos obras de una ambientación muy diferente, pero te veo aquí que utilizas grises. ¿Has utilizado más grises en el acabado final del dibujo que en la obra anterior? Sí, en esta de hecho, los escenarios, como te decía antes... ¿Tienes el número ahí en el...? Este es el 4. Este es el... Va en cuidadoso desorden. Pues eso, al final requieren más tonos más suaves, ¿no? Porque sí. la nieve, Emilio, ¿no? el destacar el
a los personajes necesitaba eso, ¿no? El poder trabajar con tonos más suaves por el fondo, ¿no? Porque si no se quedaban como apagados o como muy mezclados, ¿no? Con los negros. Aún así, sí que he usado negros, ¿no? Pero como veis en esa, por ejemplo, que sería la segunda portada Sí. una portada de en Francia, ves que son mucho más suaves los tonos que en las otras, ¿no? Sí. Es para ayudar a eso, simplemente un poco al ambiente. Eso ayuda a que el colorista igual pueda integrar más su color también dentro de la obra con más facilidad, ¿no? Me imagino que los detalles de la iluminación, la gradación de grises, es más fácil trabajar tú el color a partir de esos elementos que de los... Hombre, a Alex le gusta marcar muy bien la iluminación y eso te ayuda mucho. Si no tienes que... O sea, un dibujante que no te marque nada de iluminación, ya estás trabajando desde cero. Igual él tiene pensado que quiere la luz desde un lateral y tú directamente le metes de otra. Sin embargo, Alex en eso hace una grisalla en una capa aparte. O sea, hace las tintas, hace las tintas y luego me marca en una capa ya en digital cuál es la iluminación de la escena. Pues eso te ayuda una barbaridad. Me quita medio día de trabajo, no sé, 3 horas mínimo, ¿no? Una iluminación. Sí. Ya les marca toda la iluminación. Eso. Claro, pero que es parte un poquito de esa comunicación que debe haber, ¿no? Me imagino que el trabajar en confianza, es decir, tú sabes lo que puedes esperar de Kaich y viceversa, ¿no? Y entonces, directamente lo que contribuye al proyecto común en el que estáis es eso. Pues igual no le conoces y dices tú, a ver cómo le digo yo, y al revés. Y no le conoces y dices tú, a ver cómo le digo yo que estas luces tampoco están iluminando, ¿no? Bueno, yo cuando le doy las tonalidades, tonalidades o las luces, ¿no? Con los grises y demás, o sea, la idea creo que lo haría con otro colorista, pero es verdad que con él me ahorro muchas cosas, ¿no? De contarle, de explicarme, ¿no? Porque hemos llegado a un punto que si a mí se me ha olvidado, sé que lo va a hacer y lo va a sumar, o sea, le va a dejar mucho mejor de lo que yo pensaba, ¿no? Es un poco lo que hablaba un poco Gregorio, es una escala, ¿no? Que cuando llega donde él, que es el último, al que siempre se lleva las broncas de tiempo y de todo, pero en realidad es el que da el último toque, ¿no? Esa música que decía, ahí es cuando empieza a sonar de verdad. Perfecto. Hay una cosa que, bueno, vosotros sois profesionales del mercado franco-belga, es un mercado que tiene esa maravillosa crisis a la que algún día nos llegaría a llegar nosotros, ¿no? ¿Cómo veis el mercado en los últimos años? ¿Veis que hay mayor retracción a la hora de aprobar proyectos, mayores dificultades a la hora de plantear grandes tiradas? ¿Las promociones se hacen de la misma manera o no? ¿Cómo estáis viendo estos últimos años? Bueno, yo lo que he podido ver, por ejemplo, es que con este mismo nos pasa, ¿no? Como ha contado Gregorio, es más complicado cuando vienen los proyectos desde fuera, ¿no? Cuando llegan los proyectos de fuera a Francia, pues miran con relupa, no con una, no te miran con 40 lupas, tienes que pasar comités, es muy complicado. Aunque sepan cómo trabajas, porque es lo que nos ha pasado en este caso, ¿no? Pero es verdad que, claro, ellos creo que están intentando, supongo, ¿no? Intentando potenciar su mercado con sus guiones, con sus historias y con miles de cosas, ¿no? Que al final lo único que quiere es un mercado que tiene que funcionar económicamente, además, ¿no? Y me imagino que ahí arrasan con todo, ¿no? De ahí que yo imagino que los proyectos también se queden sin esa protección un poco del autor y todo eso, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, a nosotros ahora mismo estamos trabajando directamente para Glenat en el próximo proyecto que tenemos, que en este caso voy con The Kaich, y es diferente, ya no pasas comités, trabajas directamente para ellos, ¿no? Entonces, ahí sí puede cambiar un poco. Eso es, pero por ejemplo en la promoción de Feroz, notáis que ha habido, partís ya de un siguiente paso que
que las firmas en Francia al final son muy importantes de cara a lo que es a dar una vida más larga a un álbum. ¿Notáis que la editorial ha puesto músculo, que está eso, o que siga habiendo este miedo, esta retracción, este ir a lo seguro? Sí, yo creo que no es fácil, o sea, ni con el primero ni con el segundo. Creo que si el reconocimiento es un poco del público y de la gente. De hecho, tenemos un premio en Book, mejor álbum, tomo de Feroz, y es en un festival en el que no están invitadas las editoriales. O sea, nosotros no hemos ido con Glenat, nosotros en este caso fuimos como autores. La promoción tampoco hacen exagerada. O sea, y luego, con el primer tomo de Feroz no hay diferentes editoriales. Por ejemplo, el grupo Dargo hace mucho más promoción que lo que puede hacer Glenat. Delcourt también hace mucha más promoción. Glenat prácticamente de promoción. Exigimos promoción, o sea, yo estuve pidiendo, exigiendo, hicieron un poquito más, que me vergüenza del olvido, pero no sirvió prácticamente de nada. O sea, y ahora no estará, ahora que va a salir la semana que viene, sale el segundo álbum. Por cierto, ha salido antes en castellano, digo por los que digan por ahí, no, es que es algo que se ha publicado en Francia, no, antes se ha publicado aquí, digo por dejarlo. Pues no están haciendo prácticamente nada. Nosotros hemos hecho un tráiler, hemos hecho cosas, tal, ellos no, o sea... Bueno, van así. Yo ahora, por ejemplo, del tema este que preguntabas, yo este año he estado precisamente hablando con un editor de los grandes y me contaba cuál es un poco la situación. En estos momentos, según él, en Francia el 55% del mercado es manga. El 12% es cómic americano y el resto es el franco-belga, y parte de ello se lo está llevando la novela gráfica o el cómic alternativo, porque es decir, lo que llaman ellos bande dessinée es lo que llaman grand public, el comercial, y el comercial está en estos momentos puede ser un 28 o un 30% de lo que es el mercado. Eso están así. Entonces, también cómo van funcionando. Yo he estado con editores pequeños y he estado con editores grandes y fue curioso que el mismo día a la mañana estuve con un editor pequeño y me dijo, mira, hemos tenido aquí un éxito de una novela gráfica de un tío que parecía muy interesante, que habían tenido un éxito, se habían vendido un montón, y dice, sí, pero claro, para el siguiente álbum ya nos lo ha quitado, era Delcourt, se lo había quitado. Y luego estuve con Delcourt, les enseñé una cosa que estoy haciendo con un señor que está por ahí, que dibuja muy bien, no le veo ahora, he visto antes sus pelos y ahora no le veo. Iñaquet. Sí, le he visto a Jacket, le enseñé y dijo y nos dijo, sí, nos gusta mucho, pero este tipo de cómic alternativo nosotros solo apostamos cuando los autores ya son conocidos, ya han tenido un éxito fuera. Es decir, es un poco como el fútbol, ¿no? Cuando un futbolista destaca en un equipo pequeño, se lo lleva al grande. Estas más o menos funcionan así. Sí. Es lo que hay. Bueno, luego ahí salen un mogollón de álbumes, entonces hay una competencia feroz en el mercado. Sale tanto, pues igual que aquí está pasando, ¿no? Que al final el libro perdura en una estantería una semana y como ahí no haya sonado ya o no pite, se da fuera. Entonces está un poco así, si no pitas, te quedas fuera. Bueno, ¿y proyectos en marcha? Sí, bueno, ahora en marcha ya, dibujándose ya está casi la mitad del álbum del siguiente Dragones de Frontera, que está en marcha. Parece tengo, si el rollo va bien y el dibujante aguanta, pues tengo como para hacer 10 álbumes tranquilamente. Sí, no va a aguantar. Tengo un montón de historias y luego otros proyectos también están. Pues a ver, en estos momentos, tengo 2 proyectos para una editorial grande que no tengo todavía dibujante para ellos, pero los quieren. Así, como levantando la cabeza, ¿no? Sí, pero los quieren. Eso he cerrado ya en Angoulême. Bien, pues vamos. Bueno, ahora buscando... Excelente. Y vosotros, habéis comentado que tenéis un proyecto generado por Glenat directamente en el que estáis trabajando. Me imagino que todavía no podréis decir gran cosa del tema, ¿no? Pero, Ekaitz, tú sí que has hecho algún otro trabajo de color también, ¿no? Bueno, ahora... Es que he acabado con la serie Samurai Orígenes, que ha salido el primero aquí ahora, pues yo he hecho el número 5. Estoy con un western también en Soleil, en la misma editorial. Y diadillos. O sea que... Y ahora empezando con el de Alex, que a ver
pero me imagino que en breve ya avanza rápido con esto. Bueno, pero que eso, que te has en muy poco tiempo te has hecho ahí te has abierto una carrera ahí de colorista. Tú con color, te vemos aquí con las acuarelas, pero tu color es digital. ¿Cuántas páginas puedes colorear al día? 3, 4. No, por lo general suelo andar a una al día. Una al día. Que Una al día, depende si tengo mucha carga de trabajo. Tengo un ayudante, un flatter, que es un amigo que me ayuda a hacer los colores planos, entonces puedo ir algo más rápido, pero por lo general, y algunas más. Depende de la página, luego hay páginas complicadas que te lleva 2 y luego te comes 2 en un día. Esas que tienen mogollón de viñetas, ¿no? Bueno, y a veces suele ser mucho de que igual no ves bien la iluminación y ya estás con eso, le empiezas a dar vueltas y vueltas y al final pierdes tiempo, tienes que pasar a otra cosa. Y es verdad que esto, a los tiempos que se trabaja en Francia, parece que estamos haciendo churros y no es así. Y a veces hace falta su tiempo de pensar bien la página, verlo bien, y a veces con eso pues se pierde el tiempo. Pero sí, más o menos eso. Bueno, ¿y tú, Alex, cuánto tardas por página? ¿Cuántas páginas haces al día? Yo soy muy tardón. Lo que pasa es que es verdad que depende el método de trabajo, ¿eh? O sea, cuando nosotros trabajamos, en el caso de Feroz, fue cuando pasaba el guión, intentamos acabar el story completo, por lo menos del último álbum. Y esa parte para mí es la más larga, la más complicada, es la de creación, es la de que todavía podemos cambiar alguna cosita, tal, no sé qué, pues estamos a tiempo. ¿El story lo haces en...? Lo hago a bolígrafo. un DIN A5 en realidad, o sea, sería este tamaño, ¿no? Lo hago así justo para no tener muchos detalles. Pero bueno, luego se van añadiendo, ¿no? Y de ahí lo que hago es ampliarlo y directamente lo paso con una mesa de luz. Mesa de luz, rollo tradicional, sí, total, ¿no? Prácticamente hago directamente la tinta, para ahorrarme un paso. No tengo lápices, vamos, no uso lápiz. Entonces ese último tramo es más rápido. La última vez, ¿cuántas hacía al mes? Las últimas... Joder, luego la tinta fuiste muy rápido. Sí, ¿no? La tinta 5, 6, no más. Sí. Algún mes que unos 7, de media 7 al mes de tinta. Sí. Bueno, son muy rápido tampoco es, ¿eh? No, para mí sí. Vale, sí. Entonces sí, es la única parte que... andan 5 o 6 páginas como mucho, ¿eh? Sí. Hombre, a ver, esto todo depende, estaba bromeando, todo depende del volumen, o sea, el tipo de la cantidad de detalle que tengas. Y luego, bueno, no hay que olvidar, tú tienes tus originales que me imagino que empezarán a tener un poquito de salida, ¿no? Sí, pero todavía no se la quiero dar. O sea, quiero decir que todavía estoy en la fase de que tengo cariño a esas hojas, a esas páginas. Bueno, hay que esperar el momento Moebius para venderlas y ya el cariño se va pasando. Entonces sí tengo de momento sí que una salida le he dado a las de lápices que en Vergüenza y Olvido, en el primer tomo creo que fue, me pasé, o sea, hice unos lápices exagerados, no debería. De hecho hay dibujantes como Holgado que me dijo, sí, ya está, o sea, déjalo así, no hagas tintas. Quémalo un poco y ya. Eso. Bueno, pero ahora tienes doble de originales, o sea, sí, unos lápices brutales ahí. Y unas tintas también, así que... Entonces la ventaja de ese álbum, por ejemplo, es que sí que puedo ver un poco la salida que tiene, ¿no? Y está bien. De momento está bien. Sí, que no deja de ser, yo creo, el mercado francés, también en el americano, pero en el francés es claramente un complemento del que se habla poco, pero que redondea mucho la economía del dibujante. Y algunos mucho más. Como siempre, a los que menos lo necesitan. No tanto. Mira Guibrat anda vendiendo 30.000, tampoco vende mucho más. Solo que sus originales andan casi los 100.000 euros. O sea, por un original cobra más que por todos los cómics que ha vendido. Sí, bueno, pero Guibrat es lo que tiene. Cuando no distingues muy bien en qué álbum va, es el problema. Están muy bonitos, pero... Ya, sí. Pero bueno, hay alguna entrevista que lo he visto, confiesa que gana mucho más con un original que con todos los libros que ha vendido editados. Vale, es probablemente ya o en poco gana más vendiendo un original que lo que le puede pagar Glenat, yo creo, por hacer una página. En
Pues chavales, aprovechad, ahora no os cobra todavía. Bueno, yo os dejo aquí haciendo esta labor tan dura, es lo bonito de hacer la presentación, ahí os quedáis. Oye, seguid el orden, que esta gente ha sufrido mucho ahí haciendo cola. Alguno estuvo pasando la noche.